queremos resolver la desigualdad racional dada. Este es un poco diferente a los ejemplos anteriores. Porque primero tenemos dos expresiones racionales. Y en segundo lugar, no se compara con cero. Tendremos que trabajar un poco más antes de seguir los 4 pasos que se proporcionan aquí para resolver desigualdades racionales. Primero queremos comparar esto con cero. Entonces íbamos a restar x dividido por 3 en ambos lados de la ecuación. Entonces eso nos daría x dividido por la cantidad x menos 2. Menos, x dividido por 3, es menor que 0. Ahora queremos restar estas dos fracciones obteniendo un denominador común. Y luego podemos seguir los pasos a la derecha. Entonces, el mínimo común denominador será el producto de estos dos denominadores. Tenga en cuenta que tendremos que multiplicar esta primera fracción por 3 sobre 3. Y la segunda fracción por x2 sobre x menos 2. Ahora que tenemos un denominador común podemos combinar estas dos fracciones. Nuestro denominador será 3 veces la cantidad x menos 2. Aquí tendrá 3x. Tenemos que tener cuidado aquí porque la resta. Podemos pensar en distribuir una x negativa. Entonces negativo x veces x debe ser negativo x al cuadrado. Entonces tendremos menos x al cuadrado. Y luego negativo x veces negativo 2 va a ser positivo 2x. Entonces tenemos más 2x. Esto todavía es menor que 0. Y ahora combinaremos términos similares en el numerador. Entonces íbamos a tener negativo x al cuadrado. Más 5x. Dividido por 3 veces la cantidad x menos 2, es menor que 0. Y ahora podemos seguir los pasos básicos para resolver unas desigualdades racionales. El primer paso será el factor del numerador y el denominador. Luego encontraremos los ceros del numerador y el denominador. Luego trazaremos estos ceros en la recta numérica, formando intervalos y luego probaremos cada intervalo para ver qué intervalos satisfacen la desigualdad. Volviendo a la desigualdad, los denominadores ya tienen en cuenta. Pero necesitamos factorizar el numerador. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Observe que el mayor factor común de estos dos términos es x. Sigamos adelante y factoricemos x negativo. Si factorizamos x negativo, nos quedaremos con x menos 5. Recuerde que factorizando un negativo va a cambiar este signo más a signo menos. Todo sobre 3, mide el tiempo la cantidad x, menos 2. Queremos que esto sea menor que 0. Entonces encontraremos los ceros del numerador y denominador. Entonces para el numerador, queremos saber cuándo x negativo multiplicado por la cantidad x menos 5 es igual a 0. Bueno, esto ocurriría cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 5. Y luego para el denominador, queremos saber cuándo 3 veces la cantidad x menos 2 es igual a 0. Esto será cuando x sea igual a 2. Ahora necesitamos trazar estos 3 ceros en la recta numérica y probar cada intervalo. Pero debemos tener cuidado con los ceros del numerador porque, a veces, estos se trazan como puntos abiertos para cerrar puntos. Y eso se basa en el símbolo de desigualdad original. Ya que es menor que estos serán puntos abiertos. 0 y 5 hacen que el numerador sea igual a 0. Y por lo tanto esta fracción igual a 0. Dado que 0 no es menor que 0. Tenemos que hacer puntos abiertos para excluir estos valores como posibles soluciones. Y luego el 0 en el denominador también será un punto abierto. Porque x igual a 2 es cuando tenemos división por 0 que no está definida. También debe excluir 2 positivos como una posible solución. Así que vamos a seguir y trazar estos 3 valores en la recta numérica como puntos abiertos en la siguiente pantalla. De nuevo, los ceros del numerador son a 0, y 5 y el 0 del denominador es 2. Y ahora probaremos cada intervalo en la forma factorizada de la desigualdad. Avancemos y pruebe menos 1 para este intervalo. X es igual a 1 para este intervalo. X es igual a 3 y x es igual a 6. Entonces, cuando x es menos 1, esto será positivo, tiempo menos 6, será menos 6. Dividido por el denominador sería 3 veces, esto sería menos 3 o 9 negativo. Un negativo dividido por un negativo es un positivo. Un número positivo nunca es menor que 0. Entonces, esto es falso y, por lo tanto, todo este intervalo sería falso. Ahora una prueba x es igual a 1. Cuando x es 1, esto debería ser menos 1 veces menos 4, eso es positivo 4. Dividido por, esto debería ser 3, esto sería 3 veces menos 1, que será menos 3. Bueno, esto es negativo. Un número negativo siempre es menor que 0, por lo que esto es cierto. Por lo tanto, este intervalo es cierto en parte de nuestra solución. Ahora probaremos x es igual a 3. Esto debería ser menos 3 veces menos 2, eso es positivo 6. Dividido por. Nuevamente, si x es 3,
sería 3 veces 1 o 3, esto es positivo 2, que no es menor que 0. Entonces todo este intervalo es falso. Ahora probaremos x igual a 6. Cuando x es 6, esto sería menos 6 veces positivo 1, que es menos 6. Aquí tenemos 3 veces 4, que es 12. Esto es menos una mitad, que es menor que 0, así que esto es cierto. Entonces todo este intervalo es cierto. Entonces estos dos intervalos serían nuestra solución. Avancemos y expresemos esto usando notación de intervalo y desigualdades. Usando notación de intervalo tenemos el intervalo abierto de 0 a 2. Unión, y luego tenemos el intervalo de 5 a infinito positivo, cuando está abierto a las 5. Estamos usando desigualdades, tendríamos que x es mayor que 0 y menor que 2. O x es mayor que 5. Ahora también hay una manera de verificar nuestro trabajo gráficamente, pasemos a la próxima diapositiva siguiente. Antes de agregar las dos expresiones racionales, esta era cualquier cualidad que estábamos tratando de resolver. Entonces, si solo resolviéramos la desigualdad gráficamente, no tendríamos que hacer mucho álgebra, lo que significa que podemos dejar la igualdad en forma de x dividida por la cantidad x menos 2, menos x dividido por 3 menos que 0. Si lo dejamos en esta forma, realmente podríamos graficar la función y es igual x dividido por la cantidad x menos 2 menos x dividido por menos 3. Si hacemos esto, podríamos reemplazar esta expresión con y luego determine gráficamente cuándo y es menor que 0. Bueno, gráficamente y es menor que 0 cuando el gráfico azul estaría debajo del eje si la coordenada y sería negativa. Entonces, los intervalos que serían las soluciones serían el intervalo aquí donde el gráfico está debajo del eje x, así como aquí, donde el gráfico está debajo del eje x. Y dado que necesitamos expresar el intervalo en términos de x, observe cuando x está entre 0 y 2. El gráfico está debajo del eje x, así como cuando x es mayor que 5 positivo. Observe cómo estos dos intervalos son los mismos intervalos que encontramos algebraicamente en la pantalla anterior. El intervalo abierto de 0 a 2. Y el intervalo de 5 a infinito abierto en 5. Como vemos aquí, entonces, puede ver si teníamos la opción de resolver esto gráficamente sería mucho menos trabajo. Bien, espero que te haya sido útil.